La inspiración para este video surge de una nota que vi en el diario El Observador hace algunos días que decía cómo jubilarse a los 40 años y disfrutar del camino. Y obviamente que cuando vi este título decidí entrar automáticamente a ver de qué se trataba, esperando que fuera algún testimonio de una persona que lleva una vida súper austera y vive en algún lugar recóndito como Punta del Diablo o Balizas, o por el contrario puede ser de algún emprendedor que haya creado algo enorme o algún inversor que tenga inversiones millonarias, pero la realidad es que me encontré con una nota súper interesante que habla de algo mucho más alineado a lo que yo comento en este canal y mi filosofía personal. Esta nota era una entrevista a Federico Labaña, que es un emprendedor uruguayo quien fundó el cowork Sinergia, que seguramente todos conocemos, y también creó la cadena de hostels El Viajero, que al día de hoy tiene 11 sucursales alrededor de América. Y en esta nota está promocionando un libro que escribió que se llama justamente como el título del video este y el título de la nota, que se llama Cómo jubilarse a los 40 años y divertirse mucho en el intento. Y acá en esta entrevista y en el libro, Federico nos cuenta muchísimos tips que son muy interesantes, que están súper alineados con lo que yo creo personalmente y con lo que comento siempre en este canal. El libro salió a la venta recién la semana pasada y todavía no tengo mi copia, por eso obviamente no pude leerlo aún, pero lo voy a estar leyendo en los próximos días y les voy a comentar luego que lo lea. Pero sí busqué varias entrevistas que le hicieron al autor al respecto de este libro y también otras entrevistas que le hicieron por otros motivos, y hay varios conceptos que comenta Federico que me pareció muy importante poder destacarlos y comentarlos en este canal, porque seguramente van a poder ayudar bastante a la comunidad emprendedora de Uruguay. Así que si te gusta el video, por favor no te olvides de darle un like. Lo primero que comenta Federico en todas las entrevistas es que el título del libro tiene dos mentiritas piadosas o movidas marketineras, porque en primer lugar el número 40 era un número redondo que suena atractivo para muchas personas, pero no está condicionado a que realmente tengamos que jubilarnos a los 40. Puede ser realmente a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, o sea que no hay ningún tipo de restricción por edad. Y el segundo punto es justamente la palabra jubilación, que en este caso el autor no la utiliza en el término tradicional de la palabra, o sea, de retirarnos y dejar de trabajar por completo, sino que cree más bien en poder retirarnos jóvenes, pero mantenernos laboralmente activos, haciendo algo que nos guste o que nos llene o que tenga algún tipo de impacto positivo en nosotros. Y esto es algo con lo que yo estoy muy alineado y ya lo he mencionado varias veces en otros videos, porque también considero que es la mejor forma de retirarnos, y para esto tenemos que crear un cierto sustento económico, que puede ser inversiones, que puede ser un emprendimiento o cualquier cosa que nos genere una fuente de ingresos que haga que no tengamos que trabajar 8 horas o 9 horas o todo el día para poder subsistir. Antes de pasar directamente a ver algunos de los muy buenos tips que comenta Federico en varias de las entrevistas, quisiera destacar dos puntos fundamentales que tiene esto de pensar y planificar una jubilación a temprana edad, pero manteniéndonos laboralmente activos en algo que nos guste. En primer lugar está el hecho de efectivamente poder retirarnos a una edad temprana, porque si quisiéramos retirarnos 100% y vivir en una playa y no hacer absolutamente más nada, seguramente nos lleve bastante más tiempo tener que ahorrar e invertir lo suficiente o hacer crecer un emprendimiento lo suficiente para poder no trabajar en ese emprendimiento, y en este caso manteniéndonos laboralmente activos y metiéndole un poco de horas a estos emprendimientos, a estas inversiones, seguramente va a ser mucho más fácil poder llegar a este objetivo. Y en segundo lugar está el hecho, que no es para nada menor, de mantenernos activos mental y físicamente, porque seguramente todos conocemos a una persona que se jubila a los 65 o a los 70 y en el momento que se jubila no sabe qué hacer y entra en depresión y demás, porque siente que ya se le pasó bastante parte de su vida activa como para poder viajar o para poder explorar o para poder hacer cosas nuevas. Este libro de Federico Labaña un poco lo que busca es desmitificar algunos conceptos que tenemos arraigados en la sociedad latinoamericana y específicamente en Uruguay sobre emprender o sobre salirse un poco del camino tradicional y el camino normal. El primer tip que comenta Federico en varias de las entrevistas es que tenemos que sacarnos el chip ese de que para crear una empresa tenemos que crear la siguiente red social o una super aplicación o una empresa enorme de productos o similar, sino que podemos pensar a una escala mucho menor, y eso nos va a poder servir para tener nuestro emprendimiento y tener una fuente de ingresos adicional.
Quizás al día de hoy las empresas de Federico ya no son tan chicas y son una escala bastante grande porque están en varios países y tienen varios empleados y facturan seguramente muchísimo dinero, pero lo que comenta es que él era una persona totalmente de clase media, que no tenía ningún tipo de idea súper loca o algo súper revolucionario, sino que lo que le pasó fue que viajando y conjugando algunas de sus experiencias personales, como jugar al fútbol, viajar, conocer personas y demás, fue formando algunas ideas de negocio que al día de hoy se transformaron en empresas gigantes, pero que no tendrían por qué haber sido de este tamaño para que sean emprendimientos y que generen ingresos. Una de las principales excusas que escuchamos todo el tiempo cuando alguien comenta que le gustaría tener un restaurante o un café o le gustaría tener una empresa de servicios o algo similar es que no tienen el capital suficiente para montar la empresa que tienen en su cabeza. Pero justamente pensando en lo que decíamos antes, en una escala un poco inferior a lo que sería nuestra idea macro en la cabeza, es que podremos empezar con un mínimo producto viable y podríamos empezar a generar ingresos y a testear nuestra idea antes de pensar en una empresa súper enorme que facture millones de dólares. Otra de las excusas principales que escuchamos frecuentemente es que no tenemos el tiempo suficiente para crear esta empresa que tenemos en mente. Y acá nuevamente, atado al concepto anterior, si pensamos en una escala mucho más pequeña, en el mínimo producto viable, seguramente vamos a poder hacerlo adicionalmente a nuestro trabajo 9 horas, mientras trabajamos con un trabajo fijo que nos paga las cuentas, hacer nuestro producto o nuestra empresa, o nuestro emprendimiento, y vamos a ir viendo si efectivamente podemos monetizar esto y transformarlo en un emprendimiento real. Otro punto de los que expresa Labaña que me pareció muy bueno es el concepto de la suerte. En alguna entrevista le preguntaron si consideraban que para ser emprendedor había que tener algo de suerte, a lo que Federico responde que sí, que hay que tener algo de suerte, pero que a la suerte hay que ayudarla, y acá introduce el concepto de la serendipia, que si nunca lo escucharon, lo que significa es encontrar algo valioso de forma totalmente inesperada. Y acá lo que dice Federico es que, por ejemplo, viajando o hablando con personas, o jugando al fútbol, o yendo a comunidades de emprendedores, o lo que sea, podemos generar esa suerte de conocer a la persona indicada o conocer a un socio o encontrar una idea en algún viaje o algo similar. Y esto es justamente algo que le pasó a Federico cuando creó Sinergia Cowork, que lo vio en Europa o no me acuerdo dónde fue que lo vio, pero esto es algo que nos puede pasar muchas veces viajando o haciendo algo no específicamente de emprendedurismo, sino haciendo otra actividad que vamos a estar forzando esa suerte. Lo único que tenemos que hacer es tener la cabeza abierta y tener la mentalidad emprendedora para ver emprendimientos en donde no los hay. Y una cosa alineada con esto que me gusta siempre destacar cuando alguna persona me comenta que no quiere emprender en Uruguay porque siente que el mercado es muy pequeño y se puede saturar muy fácil, y yo siempre respondo que también tiene un lado positivo esto por dos motivos. En primer lugar, vamos a poder llegar a una escala mayor más rápidamente que si comparamos con un emprendimiento en un país que tuviera más competencia, y en segundo lugar también es que si viajamos o simplemente navegamos por internet y estamos atentos a diferentes emprendimientos y cosas, vamos a poder ver cosas que pasan en el mundo que en Uruguay llegan mucho más tarde. Entonces no tenemos que inventar nada, no tenemos que reinventar la rueda, sino adaptar a una cosa que ya funciona en otros mercados. Un tercer punto que se destaca en todas las entrevistas sobre este libro es el por qué surge la idea de escribir este texto. Y es porque considera que en Uruguay no está muy marcado el tema de los referentes en el mundo emprendedor, o los referentes que tenemos son de empresas grandes, como por ejemplo dLocal, que salió en las noticias, o empresas súper grandes que justamente atentan contra el concepto que veíamos antes de no pensar siempre en empresas súper grandes, sino pensar en emprendimientos más pequeños. Y este punto también está relacionado con algo que está bastante arraigado en la sociedad uruguaya, porque desde la escuela, el liceo y demás está un poco castigado el error y no se fomenta demasiado el hecho de buscar una forma diferente de hacer las cosas, sino que se incentiva más bien ir por el camino seguro, por el camino correcto y demás, y es por eso que no vemos el fracasar e intentar cosas nuevas como algo positivo. Y acá también destaca Federico que sería muy importante para las familias empezar a destacar esto desde niños para sus sobrinos, sus hijos y demás, porque si creamos este concepto de que fallar probando cosas nuevas está bien, seguramente vamos a fomentar la creatividad y salir un poco de la caja para estas personas. En este libro también Federico comenta algunas historias de fracaso que ha tenido con sus emprendimientos, porque obviamente emprender no siempre es color de rosa, y sino que hay que todo el tiempo estar ajustando y buscándole la vuelta a diferentes cosas, y también siendo tenaz y siendo bastante persuasivo con diferentes cosas para poder lograr sortear algunos obstáculos que van a ser varios en la vida del emprendedor.
La idea del negocio que creamos y va solito sobre ruedas y no hay que estar haciendo cambios es bastante poco probable y sobre todo cuando estamos empezando no va a ser así. Entonces si vamos a emprender tenemos que saber que vamos a tener que estar dispuestos a hacer ajustes sobre la marcha y tener una cintura para poder adaptarnos al ambiente, a lo que pase, a lo que el público quiera y demás. El cuarto punto que me pareció súper interesante poder destacar es el hecho de no caer en excusas autoimpuestas para no empezar el emprendimiento. Acá seguramente a todos nos ha pasado, a todos los que hemos querido empezar alguna vez, que nos empezamos a poner excusas en la cabeza como no tengo tiempo, no tengo dinero, mirá si me falla el negocio o qué va a decir la gente si hago esto y me va bien o no me va bien o lo que sea. Y acá también les puedo decir por experiencia propia que cuando quise empezar este canal de YouTube me puse excusas todo el tiempo de que no tenía la cámara mejor, o no tenía la mejor luz, o no tenía lo que sea, y por ese concepto empezaba a decir, el día que tenga esto, voy a empezarlo, o el día que tenga tiempo, voy a empezarlo, o el día que compre la cámara, voy a empezarlo, y todo así poniéndome excusas hasta que en un momento dije, lo voy a empezar una vez con lo que tengo, como pueda, y no importa si salgo mal en cámara, o digo algo mal, o lo que sea, lo voy a empezar y voy a ir mejorando. Y justamente de eso se trata esto, de empezar y evitar ponernos estas excusas que nos impiden ponernos en acción. Acá también destaca en varias de las entrevistas que los bloqueos no son solamente autoimpuestos, sino que también hay algunos bloqueos que nos hace la sociedad, mismo nuestros amigos, nuestra familia y demás, no malintencionadamente, pero justamente para intentar protegernos, nos pueden decir, ojo con eso, o mirá que no es tan fácil, o si fuera tan fácil alguien lo hubiera hecho, o hacete un curso antes de hacerlo, o tenés que ser economista o contador o lo que sea para empezar un emprendimiento. Lo hacen para cuidarnos, pero eso nos puede bloquear e impedir de que empecemos a hacer algo, y justamente acá tenemos que hacer lo que comentamos antes de simplemente empezar y ver si nos es viable o no. El quinto y último punto, que en realidad quizás debería haber sido el primero, un tip que nos comenta Federico, es tratar de emprender en algo que nos guste para no ser esclavos de nuestro propio negocio. Y acá esto puede sonar bastante obvio o intuitivo, pero se sorprendería la cantidad de gente que empieza un negocio por lo que da dinero, que no es necesariamente lo que les guste. Por ejemplo, alguien que de repente es contador y dice voy a hacer un estudio contable, aunque no le guste, a esa persona capaz que le gustaba sacar fotos o hacer otra cosa y no lo hace porque va a perseguir el dinero, y esa persona seguramente termine siendo presa de su propio negocio porque va a tener que trabajar en algo que no le guste, que va a ser exactamente igual a trabajar 9 horas en otro lugar. Por este mismo motivo es que en varios videos comento que cuando no tenemos bien claro una idea en lo que podemos emprender, una muy buena idea puede ser pensar en algún hobby o en algo que nos guste hacer y buscar la forma de monetizar esto. Por ejemplo, si somos fotógrafos, como decía antes, puede ser una buena idea armar un emprendimiento de fotografía, de eventos o de paisajes o lo que les guste. Si les gusta, por ejemplo, tocar algún instrumento, quizás pueden crear un curso digital o dar clases o lo que sea de algo que les guste, y ahí va a ser mucho más fácil de hacer y va a ser mucho menos tedioso para ustedes poder hacerlo con algo que les gusta. Creo que todos los tips que comenta Federico son muy aplicables y son muy reales de la idiosincrasia de la sociedad uruguaya, y por eso es muy importante poder desarraigarnos de esto y desmitificar algunos de estos que veíamos antes y poder ponerlos en práctica para poder todos empezar algún emprendimiento o algo que nos ayude justamente a hacer lo que dice el título de poder retirarnos a los 40. Sin dudas que voy a estar comprando este libro ahora para poder leerlo lo antes que pueda, porque si toda esta información que conseguimos la sacamos solamente de entrevistas acerca del libro, seguramente el libro esté cargado de información que va a ser muy valiosa y seguramente va a ser mi libro que voy a leer en las próximas semanas. Así que hasta acá llega el video de hoy. Si les gustó, por favor no se olviden de darle un like y comentar abajo qué les pareció, y también suscríbanse y activen la campana. Nos vemos en el próximo.